nosotros para salir adelante, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios nos escucha, sí nos escucha, sí nos escucha, Él es todopoderoso, Él está al pendiente de nosotros. Pero por otro lado, mis hermanos, hay cosas que impiden que nuestro Señor Jesucristo nos responda, y el Padre también. Hay cosas en el cual Él no nos puede responder porque estamos violando algunos mandamientos, y es importante conocer en qué condiciones y en qué momentos el Señor no puede responder. A pesar de que nos ama, a pesar de que nos cuida, hay cosas que no nos puede responder, que no las puede contestar, que no las puede conceder. Y vamos a estudiar, mis hermanos, porque es necesario conocer en qué condición, porque en estos días que vamos a estar más intensamente en ayuno y en oración, bueno, pues todos queremos que nos responda, ¿verdad? Queremos que nos responda, que nos escuche, traer respuesta en las inquietudes que tenemos como familias. Y bueno, por esa razón vamos a ver en qué condiciones el Señor no puede respondernos. No porque no pueda, no porque no pueda, no porque no nos escuche, sino porque estamos violando algún mandamiento, y en esos casos Él no puede responder. Amén. Bendito sea el Señor. Dice aquí, mis hermanos, en Santiago 1:5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se la da, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por un viento y es echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga recibirá alguna cosa del Señor. Entonces, una de las cosas por las cuales el Señor no nos responde es cuando nosotros no tenemos fe. Cuando no hay fe, el Señor no puede responder, porque cuando la oración tiene que ir unida a la fe. Cuando vamos a orar, tenemos que creer que el Señor nos va a responder, tenemos que creer que el Señor es fiel y verdadero, y que todas las promesas que están en su palabra, Él las cumple. Entonces tenemos que decirle: Señor, tú dijiste, mi Señor, y yo creo en ti que tú lo puedes hacer. Yo creo, Señor, que estoy haciendo tu voluntad, y yo creo por fe que tú me vas a responder. Amén. Entonces el Señor es bueno. Entonces nuestras oraciones tienen que ser, mis hermanos, dirigidas con fe. La palabra fe, mis hermanos, dice la palabra que la fe es la certeza de las cosas, la convicción de lo que no vemos, pero creemos. La fe también es una semilla, la fe es una puerta dimensional, ¿verdad? Y la fe es dada por el Señor. Y si alguno no lo podemos entender, dice aquí su palabra: pida sabiduría para que el Señor no la da. Ahora, ¿qué es la sabiduría, mis hermanos? La sabiduría es un total de un conocimiento. Para que alcancemos la sabiduría, tenemos nosotros que ir aprendiendo hasta llegar a un total de ser sabios en conocimiento del Señor. Amén. Entonces, cuando oremos, mis hermanos, pidamos al Señor sabiduría para pedir correctamente, para pedir oportunamente, para saber pedir. Entonces vamos a pedirle al Señor sabiduría, entendimiento para poder comprender las cosas, para saber orar, pero siempre con fe, creyendo que Él nos va a responder en nuestras necesidades, porque lo ha hecho. Desde que lo conocemos lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Amén. Vamos a ver la siguiente cita, y dice Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces podemos ver con este texto, mis hermanos, dice que cuando nosotros nos acerquemos al Señor, invocaremos su nombre y oraremos y buscaremos su rostro. Aquí está enfatizando dos cosas. Primer punto, dice: se humillare. Entonces, cuando nos acercamos al Señor, no podemos acercarnos al Señor en una manera orgullosa, sino en una manera en humildad. Porque por eso dice: si se humillare mi pueblo, tiene que haber humildad en nosotros cuando nos acerquemos al Señor y doblemos nuestras rodillas. Y también dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Son dos cosas que nosotros tenemos que hacer para que el Señor nos responda. Si nosotros estamos pecando, si nosotros no estamos saliendo fuera de la voluntad del Señor y estamos en condición de orgullo, no nos puede responder. Son dos cosas que tenemos que tener cuidado, analizarnos si nosotros tenemos orgullo, ¿verdad? Vanagloria,
¿verdad? No podemos nosotros acercarnos al Señor en esa condición esperando que Él nos va a responder. Entonces vamos a acercarnos al Señor en toda humildad, en ruego, en súplica, buscando su rostro, pero sí dice, se convirtieren de sus malos caminos. Dice, entonces yo iré desde los cielos, Él nos va a perdonar nuestros pecados, mis hermanos, y va a sanar nuestra tierra. Cuando dice va a sanar nuestra tierra, se refiere a dos cosas. Va a sanar nuestra tierra física, porque nosotros somos tierra a los ojos del Señor. Va a sanar nuestros ojos y también va a sanar nuestra economía, porque de la tierra produce los frutos, ¿verdad? Entonces sana la economía y también nos sana a nosotros. Y entonces el Señor nos concede nuestras peticiones, siempre buscando al Señor en humildad y dejando las malas cosas que en un tiempo hicimos, no practicando la maldad, sino dejar de hacer lo malo, y el Señor nos va a perdonar y nos va a contestar nuestras necesidades. Amén, mis hermanos. Vamos al siguiente punto. Dice Lucas 18:3. Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Dice su bendita palabra. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo una parábola acerca, mis hermanos, de un caso donde había un juez injusto, y ese juez injusto no le quería responder a esta viuda. Pero este juez, al ver que esta mujer viuda iba de continuo y le pedía y le pedía y le pedía, dice, pues le voy a responder, porque está bien y me va a hacer perder la paciencia. Entonces eso nos enseña a nosotros, mis hermanos, que si en los hombres hay jueces injustos, y cuando alguien le pide y le pide, le contesta, ¿cuánto más nuestro Señor nos va a responder cuando nosotros estamos pidiéndole constantemente? Pero a veces pedimos 3 veces y dejamos de pedir, ¿verdad? Entonces aquí la persistencia, la constancia, el insistir constantemente, ¿verdad? El insistir constantemente al pedirle al Señor nuestras necesidades en su voluntad, Él nos va a contestar, porque Él es fiel, porque Él es bueno. Si nosotros tenemos un hijo o un nieto, ¿verdad?, que nos pide alguna cosa, ¿verdad? Es que yo quiero que me compres un helado, y yo quiero que me compres un helado, ¿verdad? Yo quiero que me lleves a comer hamburguesas, ¿verdad? Nosotros como padres les concedemos lo que los hijos nos piden, ¿verdad? Sea cosas pequeñas, sea cosas de más valor, según las posibilidades de cada quien, el Señor responde, porque los padres suplen las necesidades de los hijos, ¿verdad? Así nuestro Padre va a responder nuestras necesidades. Inclusive, mis hermanos, a veces las cosas, hasta nuestros antojos, nos concede el Señor. Lo que nos hace falta y nuestros antojos, alguna cosa que queremos, el Señor es tan bueno que nos responde hasta a veces hasta nuestros antojos, porque Él es bueno. Entonces nos enseña este texto, mis hermanos, que a veces si los jueces injustos responden a los casos, ¿verdad?, cuanto más nuestro Padre bueno nos va a contestar nuestras necesidades. Pero si nosotros estamos ahí pidiéndole día y noche en respeto, en reverencia, en obediencia al Señor, y Él nos va a conceder nuestras peticiones, porque Él es fiel y Él no cambia. Él es un Dios inmutable. La palabra inmutable quiere decir que Él no puede cambiar. ¿Saben por qué? Porque su nombre es fiel y verdadero. Él se llama así, fiel y verdadero, y ahí Él es fiel y a ser verdadero. Aquí terrenalmente la gente se cambia de nombre, legalmente la gente se cambia de nombre, pero nuestro Señor no se puede cambiar de nombre. Si Él dijo, Él lo hará, porque Él es fiel y Él es verdadero para nosotros, y Él nos ha de contestar nuestras necesidades. Amén. Vamos a otro ejemplo. Dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 3 verso 7, dice, vosotros maridos, creo que nada más hay un marido aquí. Vosotros maridos, amén, ya hay más maridos. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas. ¿Con quiénes ellas? Con las esposas, ¿verdad? Con las esposas.
Entonces, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Cómo tienen que vivir los maridos, los esposos? Sabiamente. Dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ok. Primeramente, los maridos, los esposos tienen que entender, mis hermanos, que no son las esposas las que estorban, ¿verdad? No son las esposas las que estorban, ¿verdad? El estorbo es la actitud del esposo que toma para con la esposa. Las esposas no son las que estorban, no, es la actitud que toma el esposo hacia la esposa, ¿verdad? Entonces, cuando un esposo a veces abusa de la autoridad, cuando un esposo exige o rebasa ese límite de autoridad, es ahí cuando se enseñorea de la esposa, haciéndola sentir mal. Es ahí cuando el Señor dice que las oraciones de los esposos no van a ser contestadas. Y fíjense, mis hermanos, que busqué la palabra estorbo en la Strong y me dio dos definiciones muy interesantes, que es cortar y cercenar. ¿Sí saben qué es cercenar? Cuando hay accidentes donde una cercena una pierna, corta un brazo, una amputación, eso es cercenar. Entonces, cuando un esposo viola este mandamiento, automáticamente es cortada toda relación con el padre. Entonces, imagínense qué grave. Así como una amputación, una separación de un miembro de un cuerpo, o cuando un árbol es talado totalmente, es cercenado, es cortado, hay un separado totalmente. Cuando un esposo viola este mandamiento y se enseñorea de la esposa, lógicamente la esposa tiene que ser respetuoso del esposo, ¿verdad? No le va a golpear, no le va a ofender, ¿verdad? Una esposa tiene que ser obediente al esposo, respetuosa. Pero si ese esposo, aunque la esposa es respetuosa y el esposo viola ese mandamiento, automáticamente son cortada toda relación de Dios con el varón. Yo considero que eso es bien grave para los esposos, pero también aquí hay una responsabilidad bien grande de las esposas: el amar, el respetar, el honrar a sus esposos. Cuando dice, mis hermanos, que el varón tiene que vivir con la mujer sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, no se refiere, mis hermanos, a que la mujer sea muy debilucha y que sea así como una muñequita que rápido se va a romper, porque las mujeres somos fuertes, sino se refiere cuando algo es de gran valor y de más estima. Cuando algo tiene un valor muy precioso, a eso se refiere. No se refiere a una debilidad física, ni de que como una muñequita de porcelana que la primera se va a caer. No, las mujeres somos fuertes, ¿verdad? Somos fuertes las mujeres, pero aunque seamos fuertes, al varón no le da derecho, ¿verdad?, a violar los mandamientos de lastimar a la esposa, ofenderla, ¿verdad?, o menospreciar a la esposa, porque entonces automáticamente Dios cercena, corta toda relación con el varón y automáticamente lo aleja. Y eso es bien grave, hermanos. Todos queremos que nuestras oraciones sean escuchadas tanto en varones como mujeres, ¿verdad? Entonces, varones, tengamos cuidado de tratar a la esposa bien. Mujeres, mis hermanas, respetemos a nuestros esposos, porque el Señor instituyó ese orden: varón, mujer, hijos. Y vivamos sabiamente, tanto mujeres respetando a los esposos, como los esposos, como cabeza nuestra, respetar a las mujeres, porque yo sí quiero que el Señor escuche mi oración. Y yo creo que también los esposos quieren que
que nuestro Señor le responda a sus oraciones. Amén. Amén. Vamos a ver otro punto. Dice Mateo 5:23, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí es otro punto bien importante. Dice: cuando vengamos a traer ofrenda al Señor, y se trae en efecto, mis hermanos, ofrenda monetaria, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de ofrenda que presentamos al Señor: nuestro cántico, nuestra danza, nuestra alegría, nuestro agradecimiento. Hay muchas ofrendas que presentamos al Señor, no solamente la ofrenda económica. Pero dice el Señor: deja tu ofrenda ahí, no dice llévatela. Deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda al Señor. Entonces, el Señor no puede, mis hermanos, tener una relación con alguien que quiere acercarse a Dios, pero que desprecia a su hermano. Dios no acepta una oración así. Dice: ¿cómo es que quieres estar bien conmigo y no estás bien con tu hermano? En este caso pueden ser esposos, pueden ser hermanos, pueden ser hermanos en Cristo, pueden ser la suegra, la nuera, los hermanos carnales, ¿verdad? Porque somos prójimo. Entonces, mis hermanos, dice el Señor: no, yo no acepto la ofrenda. Déjala ahí, ve, reconcíliate y entonces preséntala. Porque aquí hay una cosa bien importante. Una cosa es traer la ofrenda. Aquí lo dice: por tanto, si traes tu ofrenda al Señor y te acuerdas que tienes algo con tu hermano contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, ándate, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una cosa es traer la ofrenda y otra cosa es presentar ofrenda. Son dos cosas diferentes. Traerla, una puede traerla físicamente, ¿verdad? Inclusive si yo le estoy danzando al Señor, si yo le estoy glorificando, cantando, yo le estoy trayendo una ofrenda al Señor físicamente. Pero el Señor, como nos creó tripartitas, quiere que también internamente nos presentemos al Señor, y ahí presentemos la ofrenda al Señor. Porque podemos presentarla literal, pero tenemos que entender nosotros que la ofrenda que vamos a traer tiene que venir del corazón. Y entonces decirle: Señor, yo traigo aquí mi ofrenda. No solamente como robots y mecánicamente, no, o mecánicamente nada más danzamos no. Presentamos una ofrenda al Señor desde aquí. Desde aquí. Entonces son dos cosas. Siempre que vengamos a casa del Señor, son dos cosas las que se tiene que hacer: traer la ofrenda al Señor y presentar nuestra ofrenda al Señor, mis hermanos. Y eso es voluntariamente. Dar cántico al Señor, alabanza, darle agradecimiento, darle gloria, honra, tributo, honor al Señor. Son dos cosas que tenemos que hacer y presentar, traer la ofrenda y presentar la ofrenda al Señor. Pero el Señor no va a recibir esa ofrenda si tenemos pleito o enemistad con alguien. A veces nosotros decimos: pues es que ellos son los que me están buscando, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que buscar la reconciliación también, mis hermanos. Ya si ellos no la aceptan, bueno, ya es cuestión de ellos, ¿verdad? Pero uno tiene que vivir sabiamente. El Señor no acepta nuestras oraciones porque dice: ¿cómo que te acercas a mí, que me quieres mucho, y no me ves, y al que estás viendo a tu lado no le amas? No, tenemos que amarnos a todos, mis hermanos. Entonces es algo bien importante que a veces se nos olvida. Tenemos que vivir sabiamente amándonos. Recuerden, mis hermanos, que es el primer mandamiento: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que amarnos. El Señor no acepta las ofrendas si tenemos pleitos, si tenemos contiendas. Yo creo que todos queremos que el Señor reciba nuestras ofrendas. Yo no quisiera que le cantara, le alabara y que no recibiera mi ofrenda, ¿verdad? Todos queremos estar cerca de papá y que nos escuche y que reciba nuestra ofrenda, tanto literales como espirituales. Amén. Entonces, si alguien tiene algún detallito por ahí, mis hermanos, están los teléfonos.
Están los celulares, ¿verdad? Busquémonos un tiempecito para ponernos de acuerdo con alguien y ponernos a cuentas. Y si están en casa, bueno, pues dile, te invito a un café, vamos a platicar, ¿verdad? Te invito a unos taquitos y vamos a comer, ¿verdad? Vamos a comernos unos taquitos al pastor y vamos a platicar, ¿verdad? Pero es mejor ponernos a cuentas, mis hermanos. Es mejor ponernos a cuentas y reconciliarnos unos con otros, porque sería muy triste, muy desagradable, mis hermanos, que el Señor no reciba nuestras ofrendas. No solamente que no nos responde, sino no recibe nuestras ofrendas. Entonces, yo sí quiero que el Señor reciba mis ofrendas. Entonces vamos a ponernos a cuentas, mis hermanos, siempre, 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 y no se nos olvide este pasaje, porque el Señor quiere tener cercanía con nosotros, pero así como quiere tener cercanía con nosotros, quiere que nosotros tengamos cercanía con todos nuestros hermanos. Vamos con otro punto, mis hermanos. Dice aquí Santiago 4, del verso 1 al verso 3. Dice así en la versión PDT. Dice, entréguense a Dios. ¿De dónde vienen los conflictos? Dicen, pues quién sabe, ¿verdad? ¿De dónde vienen los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos y de sus deseos egoístas que siempre están librando en guerra en su interior. Ustedes desean cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Cuando lo piden a Dios, no reciben nada por la razón que piden. Por la razón que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Entonces, mis hermanos, aquí están varias cosas. Primeramente habla acerca de lo que tenemos dentro. No pedimos bien, y cuando pedimos alguna cosa o que cuando deseamos alguna cosa, tratamos de buscarlas por nuestros propios méritos. Si nosotros le pedimos una cosa, el Señor no la puede contestar, pero a veces uno se afana en trabajar. Dios le dio a cada uno de nosotros, mis hermanos, dones, habilidades, cualidades, y muchas veces buscamos las cosas que nosotros buscamos terrenalmente. Pero cuando es de parte de Dios, mis hermanos, las cosas fluyen y sin tanto esfuerzo. Fluyen de parte de Dios, sin esforzarnos nada, fluyen las cosas de Dios. Y a veces sí, uno busca su sustento, pero en sus fuerzas. Pero a veces no las alcanza uno como uno quisiera. Y aquí por eso dice la palabra de Dios, no tienes las cosas. ¿Por qué? Porque uno está siempre en pleito y en contienda. Cuando la familia está en pleito y en contienda, Dios no puede bendecir, mis hermanos. Puedes tú trabajar, puedes tú tener conocimiento, puede uno ser muy hábil en las cosas, en los negocios, pero cuando hay pleito y contienda en casa, con alguien, en el trabajo, no va a haber la bendición de Dios. Aunque le pidamos al Señor, no puede responder, porque Dios no se manifiesta de esa manera en pleito y en contienda. Tenemos que aprender a vivir sabiamente, mis hermanos. Por eso les digo, pongámonos a cuentas unos con otros en la familia, porque yo no creo que las familias quieran tener escasez, que falte una cosa, que falte otra cosa, que ahora pasó esto, que ahora pasó lo otro, y no se avanza. Trabaja uno desde la mañana hasta la tarde y no hay lo que uno necesita. ¿Por qué? Porque no hay fluidez económica, porque hay en pleito y contienda, porque hay discusiones, y Dios no obra en pleitos y en contiendas. Dios no obra así. Ahí dice el 2, ustedes desean cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no lo piden a Dios. Y cuando lo piden a Dios, no reciben nada, por la razón de que las cosas que piden son malas. Son malas. Entonces tenemos que analizar qué es lo que estamos pidiendo a nuestro Señor. Hermanos, en estos días de oración, pidámosle al Señor, pero cosas sabias. Yo creo que todos tenemos en nuestra familia alguien que no ha conocido de Dios, alguien que no está bien. Siempre tenemos a alguien en la familia que no está bien. Y creo, mis hermanos, a veces nos afanamos en cosas, que yo quiero una casa,
Es que yo quiero un coche. Y no está mal, mis hermanos. No está mal que pidamos eso. Pero ¿qué es de más importancia? La salvación de nuestra familia, la restauración de nuestros hogares. Y eso no lo podemos comprar, mis hermanos. Entonces clamemos por nuestras familias. Busquemos, roguemos al Señor por nuestras familias. Cuando pedimos bien, el Señor nos va a contestar. Y entonces va a venir la bendición del Señor a nuestras casas, a nuestros hogares. Y nuestras familias van a ser prosperadas. Entonces, mis hermanos, aprendamos a pedir las cosas en la voluntad del Señor y sin pleito ni contienda. Y aún así las cosas literales que necesitamos, si las pedimos a papá, Él las va a multiplicar. Porque, mis hermanos, podemos a veces ganar no cantidades grandes, pero lo que llega a nuestras manos, el Señor las multiplica de una manera maravillosa. El Señor las multiplica de una manera hermosa, porque Él es fiel, porque Él multiplica el grano, Él multiplica las fuerzas, Él multiplica todas las cosas. Nuestro Dios no es escaso. Hay una palabra que no me gusta mucho, pero la voy a decir, es ser pichicato. En el mundo se ocupa mucho esa palabra, ser pichicato, cuenta chiles, ¿verdad? Pero nuestro Dios es hermoso. Él da abundantemente y sin reproche a sus hijos, porque nos ama, hermanos. Él no es escaso, Él no es tacaño. Él no es tacaño, Él nos da. Pero si te pide, si nos pide a cada uno de nosotros que nos amemos, que nos respetemos, que hagamos su voluntad. Y si vamos a pedirle cosas sabias por el bienestar de nuestras familias, la salvación de nuestras familias, la restauración de nuestros hijos. Sí, mis hermanos, vamos a pedir sabiamente. No es que sea mal pedir un coche, pero hay cosas de más prioridad. Y cuando nos concede el Señor nos va a dar a su tiempo un coche. Las cosas que nos hagan falta no las va a dar, porque Él también las añade. Pero busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos van a ser añadidas. Pero aprendamos a vivir sabiamente. Pregúntele: ¿es tu voluntad, Señor, que yo pelee? ¿Es tu voluntad, Señor, que yo le pegue a mi esposo, a mi hijo, a mi esposa? ¿Es tu voluntad? No, ¿verdad que no? No. Llévate, Señor, a mi esposo, llévate, Señor, a mi esposa, me es estorbo. ¿Verdad que no? Nuestras oraciones tienen que ser pedidas con sabiduría, mis hermanos. Que aunque a veces los pensamientos, hermanos, a veces el pensamiento llega al corazón y dice: ay, Señor, ya no lo soporto. De veras, hermanos, a veces uno dice: ya no lo quiero, ya no sé, Señor, llévatelo. Porque así es la carne, mis hermanos. Así son los pensamientos del hombre. Pero vamos a pensar: Señor, ¿tú quieres eso? ¿Tú quieres eso, Señor, en mi vida? El Señor quiere restaurar. El Señor levanta, el Señor edifica. Vamos al Señor: perfecciona a mi esposo, perfecciona a mi esposa, perfecciona a mis hijos, haz volver a mis hijos en sí. Hay cosas, prioridades en las familias, mis hermanos. Yo sí quiero que cuando le pida al Señor la oración, Él me responda. Yo sí quiero que Él me responda. Pero vamos a vivir sabiamente. Vamos a vivir sabiamente. Vamos a pedir cosas como conviene, no como conviene en hijos carnales. Debemos ser espirituales, hijos espirituales, no pidiendo cosas carnales fuera de la voluntad del Señor. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Podemos transmitir, mis hermanos, a veces un texto, pero vivirlo es otra cosa. Vivir la palabra es otra cosa. Y nosotros tenemos que aprender a vivir la palabra, no decir textos como periquitos, sino vivir la palabra. Y si la palabra de Dios dice que tenemos que amar a nuestro enemigo, tenemos que amar al enemigo. Y los de nuestra casa no son nuestros enemigos. Si la palabra de Dios dice: si tu enemigo te pidiere de comer, dale de comer. Dale de comer. Y entonces, mis hermanos, aprendamos a vivir sabiamente, para que el Señor nos escuche nuestras oraciones, para que la bendición llegue a nuestras casas, llegue a nuestras vidas. Es importante que lo hagamos, mis hermanos. Amén.
Bendito su nombre, porque Él es bueno en gran manera. Vamos a ver otro punto, mis hermanos, que no nos quede ningún punto por ahí para que el Señor escuche nuestras oraciones. Amén. Bendito el Señor. Dice aquí su bendita palabra en Lucas 22:31, creyendo que el Señor nos escucha, creyendo que el Señor obra. Bendito sea el Señor. Santo es el Señor. Dice aquí su bendita palabra, mis hermanos, en Lucas 22:31 y 32. Dice aquí: dijo también el Señor. ¿A cuál Señor se refiere, mis hermanos? A ver, analicemos. Dijo también el Señor. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estaba narrando este pasaje y dice: dijo también nuestro Señor Jesucristo, Simón, Simón. ¿Quién era Simón? Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Mira, Pedro, Satanás me dijo que te va a zarandear. Me dijo que te va a zarandear y como al trigo, dice, pero yo le he rogado a Dios que tu fe no falte. ¿Por qué no le dijo el Señor? Mira, yo le he dicho ¿por qué no le dijo a Pedro, nuestro Señor Jesucristo? Mira, yo le he dicho que te deje quieto, que no te moleste. ¿Por qué no le habrá dicho así? ¿Tenía el poder nuestro Señor Jesucristo de decirle así? Deja a mi hijo, es mi discípulo, yo tengo grandes planes con él, no lo estés molestando, no lo perturbes. ¿Podía hacerlo? Sí, podía hacerlo. Pero ¿por qué no le dijo? A ver, ¿por qué no le dijo? Porque le dijo, yo he rogado por ti. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero ¿por qué no le dijo? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque dice aquí, os ha pedido Satanás para zarandearlos como el trigo. Nosotros somos trigo, mis hermanos. Nosotros somos trigo, pero para que un trigo se pueda comer, hay que quitarle la paja. Y la paja es lo que no conviene, lo que no edifica. Entonces, vamos a pasar por pruebas para separar a nosotros como grano. No se nos tiene que quitar toda paja. Todas las cosas que no son buenas en nuestras vidas, el Señor nos las va a quitar por medio de zaranda. Porque todos tenemos cosas que no agradan a Dios y vamos a ser pasados por zaranda. Entonces el Señor Jesucristo sabía que a Pedro le tenía que quitar un buen pedazo de paja, unos buenos kilos de paja, ¿verdad? Porque era violento, porque era muy impulsivo. Entonces tenía que quitarle unos buenos kilos de paja. Yo no sé cuántos kilos tengamos nosotros, no lo sé, pero nos va a tener que quitar el Señor esa paja que no edifica, porque somos grano y el grano se muele para que sea productivo, para que sea comestible para el hombre. Y dice, y cuando ya Pedro haya vencido esa situación, entonces ve y confirma a tus hermanos. Cuando el Señor nos haya quitado las cosas que no edifican en nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir y edificar a otro que está en situaciones difíciles. Lo que ya vencimos nosotros, tenemos siempre, mis hermanos, que ayudar a otros. Tenemos que ayudar a otros. Lo que pasamos, mis hermanos, no es algo malo, es un proceso de limpieza en nuestras vidas para perfeccionarnos. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos pasa por procesos para perfeccionarnos, porque quiere que seamos útiles. Un grano, un trigo, es para que se saque provecho, no es para que se pierda ni para que se pudra, sino para que sea aprovechado por el hombre. Así nosotros como trigos tenemos que ser aprovechados para el hombre y vamos a tener que ser pasados por zaranda, porque eso es bueno para nosotros. Entonces no nos espantemos, mis hermanos, de la zaranda. No nos espantemos, porque nos estamos perfeccionando y tenemos que perfeccionar a otros. Y es un proceso que es necesario y de edificación para cada uno de nosotros. Amén. Entonces cuando le pidamos al Señor, así como Cristo Jesús
estaba pidiendo y rogando para que a Pedro no le faltara la fe, nosotros tenemos que rogar por nuestros hermanos. Señor, que no le falte la fe. Sustenta a tu hijo, que pase esta prueba, persevera, perfecciona a tu hijo. Nosotros tenemos que ser, esa tiene que ser la forma, en rogar, en suplicar a favor de nuestros hermanos para que pasen los problemas y las situaciones difíciles. No vamos a decir, Señor, ya quítale este problema, que no le pase nada. No, son procesos que tenemos que pasar para perfeccionarnos. Amén. Vamos a ver a otro punto. Segunda de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ya vimos los versos pasados que el orgullo no es bueno, ¿verdad? Ya vimos que cuando nosotros nos acercamos al Señor tiene que ser en una condición de humildad. Y entonces aquí está hablando, dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí lo está hablando, mis hermanos, el apóstol Pablo. Ustedes ya saben que la vida de Pablo fue un varón tremendo, de mucho conocimiento, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el Señor le permitió a él ir hasta el tercer cielo, donde le fue revelado cosas que no le eran permitidas decir a los demás, ¿verdad? O sea, le fue revelado mucho conocimiento, y teniendo él tanto conocimiento, por eso escribía las cartas, que aún esas cartas nosotros tenemos esa bendición, ¿verdad? Gozamos ese privilegio nosotros, pero tenía mucho conocimiento. Pero también el Señor dice que le mandó un mensajero de Satanás para bofetearlo. Y dice, ¿cuántas veces le rogó? 3 veces. Y aunque era un varón con mucho conocimiento, aunque era un varón perfecto, aunque era un varón esforzado, le rogó al Señor 3 veces. ¿Y qué? No le contestó. No siempre, mis hermanos, que nosotros pidamos vamos a contestar. Si el Señor le place dejarnos alguna cosa por bien nuestro, nos la va a dejar, pero no nos va a dejar tirados. No nos va a dejar tirados, hermanos, porque cuando nosotros somos débiles, esa debilidad del Señor las transforma y nos hace fuertes. Entonces, mis hermanos, Dios sabe por qué deja aguijones en algunos. Dios sabe, Dios no se equivoca en todas las cosas. Dios no se equivoca. Entonces, este gran varón tremendo del Señor le dijo: bástate mi gracia, porque él tenía que aprender a depender y a confiar en el Señor en todas las cosas. Bástate mi gracia. Hay cosas que el Señor no nos las va a quitar, porque si nos las quita nos perdemos. Nos perdemos. He visto casos que a veces hay personas que no les da mucha economía, porque sabe que si les da demasiada economía, le dicen al Señor: me voy a Acapulco, me voy a Cancún y me voy a la Florida. Y entonces dice: no, mejor quédate aquí, te voy a dar lo necesario. No te voy a dejar, te voy a dar lo necesario. No te voy a mandar a Cancún ni a California. Quiero que aquí trabajes para mí, y te voy a dejar, y te voy a en eso tú vas a ver mi poder. Así como sustentó a Pablo y a muchos de sus siervos, no nos va a dejar. Pero el Señor, todo lo que hace es perfecto, bueno, en gran manera. Entonces estemos contentos en cualquier circunstancia, porque el Señor no nos va a dejar. Vamos con otro punto, mis hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 16. Dice: entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa y le fueron a él para hacerle levantar de la tierra, pero él no quiso, no comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temieron los siervos de David hacerle saber
que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Mas cuando más se afligirá si le decimos que el niño ya ha muerto. Todos sabemos, mis hermanos, que David pecó delante de Dios, tomando una mujer que no le correspondía y mandó a matar al esposo de la mujer que tomó, de Urías Eteo, Betsabé, ¿verdad? Y el Señor le mandó al profeta, y la sentencia fue: el niño por el cual esta mujer se embarazó no va a vivir. Entonces dice aquí David que rogó y estuvo en ayuno, ¿verdad? ¿Cuántos días ayunó David? ¿Cuántos? Sí, 7 días. Ayunó, no comió, estuvo en aflicción. Dice aquí, cuando se acostó en tierra, en aquel tiempo se acostumbraba tirarse al tierra y llenarse de ceniza. Se ponía en cilicio, una ropa como costal, ¿verdad? Se quitó sus ropas de realeza porque era rey y se ponía ese cilicio y se aventaba a tierra en señal de duelo. Y lo hizo por 7 días, ayunó, ¿verdad? Y el Señor no le contestó. ¿Por qué no le contestó? Si la palabra de Dios dice que el dulce cantor de Israel y que no hubo nadie conforme al corazón de David. David tenía un corazón muy especial para con Dios y aún así no le contestó. No le contestó. ¿Por qué? ¿Por qué no le contestó? Él ya se había arrepentido, se arrepintió, porque cuando el Señor le dijo acerca del profeta: ve y dile que el niño no vivirá, dice: tú vas a vivir, yo ya te perdoné, pero tu niño no, pero tu casa va a haber espada. También le sentenció que la casa iba a haber espada. Y después vemos más adelante que sus hijos se levantaron en contra de él. O sea, hubo consecuencias. Entonces, mis hermanos, esto nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que guardar mucho nuestras vidas, porque cuando cometemos errores, cuando cometemos pecado, ¿verdad? Puede ser que el Señor nos perdona, pero va a haber una consecuencia. El Señor perdona, sí perdona, pero a veces sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Y no solamente a veces nosotros, sino también nuestros hijos. Porque perdonó a David. David vivió hasta viejo, pero sus hijos murieron. Sus hijos murieron. Entonces hay una consecuencia, mis hermanos. ¿El Señor es perdonador? Sí, es perdonador, pero también hay una consecuencia. A veces, aunque le pidamos al Señor, no va a responder. Pero después Él se levantó y continuó. También cuando sus hijos murieron, Él continuó. Entonces, aunque pasemos cosas, mis hermanos, desagradables, nosotros tenemos que continuar nuestra vida, agradando y buscando al Señor y aceptar que cometimos errores. Pero vamos a guardar nuestra vida y a pedirle al Señor espíritu de sabiduría, conocimiento, entendimiento para no cometer errores, para vivir sabiamente, para no sufrir las consecuencias de nuestras equivocaciones. Amén. Vamos a ver otro punto, mis hermanos. Dice aquí Isaías 38:1: bendito sea su santo nombre, porque Él es bueno. Y dice aquí: en aquellos días Ezequías, ¿sí saben quién era Ezequías? Un rey. Dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós, y le dijo: Jehová así dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, yo te ruego que te acuerdes ahora cómo he andado delante de ti en verdad y en íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. El Señor le mandó al profeta y le dijo: ¿sabes qué? Arregla tu casa, porque el tiempo se acabó. Dice que él lloró amargamente y que
que se volvió al Señor. Dice la palabra del Señor que al profeta que le envió nuevamente le dijo: ¿sabes qué? Ve y dile nuevamente a Ezequías que yo le añado 15 años. Muy buenos, mis hermanos, ¿verdad? Muy buenos 15 años. Dice la palabra de Dios que le dio 15 años. 15 años. Pero quiero resaltar aquí, mis hermanos, que él había andado rectamente y le concedió eso, porque así dice: oh, yo te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y en íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Cuando uno anda en integridad, cuando uno anda, aunque sí tenía cosas que arreglar en su casa, porque aquí le dice: arregla tu casa porque de cierto morirás. Entonces, aunque había andado en corazón íntegro y había andado en verdad, había cosas que no las había puesto en orden. Entonces, mis hermanos, tenemos que andar, ya vamos a estar orando por eso. Tenemos que andar en integridad, mis hermanos. Tenemos que andar bien delante de Dios. Entonces Ezequías tenía que cuidar su casa, ponerla en orden. Tenemos nosotros que tener en orden nuestras casas. Y si el Señor responde y el Señor ayuda, pero hay cosas que tenemos que poner en orden. Pongamos las cosas en orden, mis hermanos. Pongamos nuestras casas en orden, nuestras familias. Roguémosle al Señor vivir bien. Entonces, aunque él tenía cosas en orden, sí había tratado de agradar al Señor. Pero siempre hay cosas que mejorar en nuestras casas. Siempre hay cosas que perfeccionar. Entonces, cuidemos, mis hermanos, nuestras vidas delante del Señor. Vamos a ver otro punto. Dice aquí el Salmo 66, 18: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor me habría escuchado. Dice aquí: si en mi corazón yo hubiera mirado, si en mi corazón yo hubiera mirado. Se refiere, mis hermanos, a veces nuestro corazón, hay cosas que no nos damos cuenta. Y a veces cuando dice yo mirado, significa acariciado alguna cosa, aprobado alguna cosa. Hay cosas que no son correctas delante de Dios y aún nosotros las apapachamos, las toleramos. Y el Señor conoce nuestro corazón y el Señor quiere que no acariciemos cosas que no agradan al Señor, que no estemos de acuerdo, que no estemos aprobando cosas que no son correctas en nuestro corazón. Y a veces no nos damos cuenta que estamos aprobando, tolerando, apapachando cosas que no son correctas en nuestro corazón, porque el Señor escudriña el corazón. Por eso dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces David guardaba mucho su corazón. En este caso, como él no guardaba cosas en su corazón, el Señor le escuchó en muchas cosas. El Señor, David fue siempre un varón que cometió errores, pero a pesar de que cometía errores, pedía perdón al Señor y buscaba nuevamente. Como hombres, mis hermanos, podemos cometer errores, pero siempre vamos a volvernos al Señor, vamos a buscar su rostro, vamos a tratar de poner nuestras casas en orden. Las cosas que no están en orden vamos a arreglar. Yo sí quiero, mis hermanos, y por eso los exhorto a que oremos, a que no se les olvide el ayuno, porque, mis hermanos, no se trata tampoco de hacer dietas. No, un ayuno va acompañado de oración, de ruego, de súplica, en humildad, en obediencia. Tiene que estar en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle a cosas en la voluntad de Dios, no fuera del propósito de Dios. Cuando a veces el Señor responde es porque pedimos cosas que están fuera del propósito de Dios, y el Señor entonces obstaculiza, pone tropiezo, no te concede las cosas para que tú no puedas hacer lo que tú quieres, que el Señor no quiere que tú lo hagas. Entonces pidámosle al Señor revelación. ¿Eso quieres tú, Señor? ¿Eso quieres tú? ¿Eso tú deseas? Preguntémosle al Señor, mis hermanos. Busquemos al Señor sabiamente para que el Señor nos conteste nuestras oraciones. Roguemos en oración, en súplica al Señor, en humildad, en el propósito de Dios. Pongámonos a cuentas con nuestros hermanos, con nuestros esposos, con nuestras familias, en obediencia, en humildad.
díganle: bueno, yo ya traje aquí mi ofrenda, pero me voy a poner a cuentas en la noche. Yo ya traje mi cántico de adoración, pero yo te invito a un cafecito, ¿verdad? Yo te hago una tortita y vamos a platicar. A ver, si no quieren cenar en la calle, bueno, aquí te voy a preparar una tortita y vamos a poner, ya vamos a platicar, pero vamos a ponernos bien delante de Dios, porque yo quiero llevar mi ofrenda y quiero presentar mi ofrenda al Señor a ti, para que tú recibas mis ofrendas, para que tú recibas mi oración, para que tú me respondas, Señor. Entonces, no nada más es de orar por orar. ¿Tenemos que orar? Sí, tenemos que orar, pero hay condiciones, mis hermanos. Miren, otro punto, mis hermanos: para nosotros ser cristianos, cristianos es un seguidor de Cristo. Para ser cristianos, ¿necesitamos orar? No. Cuando alguien no conoce de Dios y quiere conocer del Señor y quiere ser un cristiano, ¿él necesita orar? No. Pero cuando tú ya eres cristiano, sí necesitas vivir una vida de oración. Sí. Cuando yo no era cristiana, no necesité que orar. Lo único que necesité fue creer en Cristo Jesús y reconocerlo como mi Salvador. Nada más. Nada más. Pero ahora que ya soy una seguidora de Cristo, que sigo sus pisadas, sí necesito tener una vida de oración. Y cada uno de nosotros necesitamos tener una vida de oración. Tiene que ser aparte de nosotros. Así como desayunamos, comemos y cenamos y nos compramos golosinas por ahí en el camino, ¿verdad? También en la mañana, en la tarde, en la noche, en el camino, encomendarnos al Señor. Tenemos que vivir una vida de oración todo el tiempo como hijos de Dios, siguiendo sus pesadas. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe, que nos dé sabiduría para pedir sabiamente, para vivir en los varones, las mujeres. Vivamos sabiamente, mis hermanos. Vivamos sabiamente con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestras familiares. Vivamos sabiamente, en humildad, en obediencia, en el propósito de Dios, entendiendo